Estamos estudiando nuestro folleto que se titula Uniendo el cielo y en la tierra. Vamos a estudiar en esta ocasión la lección número 9 que se analizará en el 28 de febrero de 2026 y el tema que estamos tratando es la reconciliación y la esperanza. La reconciliación y la esperanza, que forma parte del aspecto donde Dios une al cielo con la tierra, porque el pecado trajo una división entre el hombre y Dios, trajo una división, por lo tanto, entre el cielo y la tierra, una división que no nace en el hombre, sino que nace cuando el pecado eh, surge en Lucifer, que codicia a Dios, que trata de ocupar el lugar de Dios y se establece una rebelión. Para lograr el triunfo de Dios, para lograr la unión, el restablecimiento del cielo, que se rompe, que se separa por causa del pecado, Dios tiene el plan de la redención. Ese plan de la redención, mediante el cual se logra la reconciliación y esperanza, ese plan es un misterio que estaba oculto al universo. Solamente Dios conocía el plan de la redención. Cuando el pecado entra, se da a conocer el plan de la redención. Se da a conocer que Dios tenía un plan para rescatar al ser humano. Este plan es el que estamos estudiando en este folleto. Aquí estamos continuando en el estudio que ya hemos comenzado anteriormente. En esta ocasión, en nuestro estudio, vamos a estar analizando el libro de Colosenses, también algunas declaraciones del libro de Efesios y otras partes de la Biblia. Pero lo que se está presentando desde un inicio, que hay una esperanza, que hay una seguridad del triunfo del plan de la redención y también equivale a decir el triunfo del amor de Dios en favor del universo, en favor de la creación. Con el plan de la redención se logra la reconciliación de todo el universo, se logra redimir a todo el universo de la causa del pecado, pero específicamente en esta tierra se logra la reconciliación del ser humano que cayó en pecado para que esté en armonía con Dios. Cuando estamos haciendo estos señalamientos, cuando estamos diciendo estas cosas, estamos hablando de algunas cosas que son, eh, no voy a usar la palabra difíciles de conocer, pero sí importantes, de mucha importancia y que es necesario conocer. Pero que en la tierra, aunque dediquemos tiempo para estudiar acerca del plan de la redención, no significa por eso que dejaremos de estudiar de esta temática del plan de la redención cuando ya no haya pecado. Porque en este plan de la redención están presentes misterios profundos que Dios en las escrituras y a través de de sus profetas, de los autores de la Biblia que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, Dios comienza a enseñarlo aquí en la tierra,
Y aunque vamos a conocer y vamos a ir conociendo cada vez más acerca de esta manera, que va a haber una reconciliación, que hay una esperanza de redención, de salvación, de la destrucción del pecado. Ese estudio que estamos haciendo y hasta aquí hemos estado, estamos haciendo ahora y continuaremos, es un estudio profundo que estuvo oculto en el universo hasta el momento en que el pecado entró. Tan pronto entró el pecado, estando el ser humano en el mismo Edén, Dios busca al hombre, lo localiza porque el hombre se estaba escondiendo de Dios porque había caído en el pecado. Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde tú estás? Hasta que encuentra al hombre. Cuando Dios encuentra al hombre, antes de decir la consecuencia del pecado, el castigo que iba a tener, Dios le enseña el plan de la redención. Le habla del amor de Dios y que el Hijo de Dios iba a ser un hombre, iba a dar su vida para ocupar el lugar del hombre y así traería la reconciliación y traería otra vez la paz al universo y al fin el pecado sería destruido. Pero todo esto que estamos diciendo con estas palabras, vamos a analizar nosotros declaraciones en el folleto de la escuela sabática, en las citas que ya mencionamos, vamos a ir leyendo para ir entendiendo, ir aumentando el conocimiento del plan de la redención que es necesario conocer para la esperanza de salvación del ser humano. En nuestra lección se está presentando desde la misma introducción que es fundamental el papel de la cruz de Cristo. Cuando decimos es fundamental el papel de la cruz de Cristo, es porque en la cruz fue donde el Hijo de Dios iba, o era donde el Hijo de Dios iba a venir e iba a morir para salvar al ser humano de la maldición de la ley, para darle esperanza y para traer la reconciliación. Este acto de morir Jesús en la cruz, esta, este tema de cómo Jesús muere siendo santo, ocupando nuestro lugar, cargando nuestro pecado y dándonos la victoria, este tema es un tema que vamos a analizar en los textos que ya hemos señalado y otros que vamos a mencionar aquí. Vamos a leer y vamos a continuar en el estudio que ya comenzamos, donde iremos conociendo más de él a medida que vayamos estudiando este tema del plan de la redención. Cada vez más iremos entendiendo, iremos conociendo. Y estos misterios, con los cuales se llama el misterio de la piedad, estamos aquí en este mundo desde que la palabra de Dios se hizo, desde que Dios trajo su palabra a través del Espíritu Santo, estamos conociendo cada vez más acerca de este tema. Y vamos a mirar también, por eso habla también de la esperanza de la reconciliación, que este tema tan importante del plan de la redención, donde se une al cielo con la tierra, después de haber pasado toda la historia de la humanidad, después de haber hecho Cristo la reconciliación del cielo y la tierra, al venir
a dar su vida para salvar al ser humano, después que terminemos de estudiar en esta tierra todas estas temáticas, cuando Cristo venga en el cielo, estaremos estudiando por la eternidad acerca de esta manifestación tan gloriosa, tan grande del plan de la redención. Dios nos enseñará acerca de esta temática por todos los tiempos, porque es la forma en que Dios actuó para traer la unión al universo y también para lograr la reconciliación y la salvación del ser humano. En esta parte que tiene que ver con el estudio de nuestra lección, aquí estoy tratando de presentar, bueno, voy a decirle porque no se puede, traté de que se pudiera leer, pero no pude lograrlo, pero vamos a señalar que en nuestra temática que estamos analizando, en la parte del domingo, dice reconciliados de malas obras, reconciliados de malas obras. En nuestro folleto que nos habla de la reconciliación y la esperanza, reconciliados de las malas obras. ¿Cuáles son las malas obras de las que somos reconciliados? Las malas obras es la que comenzó en la tierra cuando el ser humano quedó sin Cristo. En la parte que estamos estudiando de la reconciliación y la salvación del hombre, las malas obras son las que suceden cuando el hombre queda en el pecado, cuando queda separado de Cristo, cuando el ser humano ya no está con Cristo, entonces es esclavo del pecado. El pecado trae esclavitud y trae todas las cosas malas. Para poder vencer y tener reconciliación de malas obras, significa que el pecado, que es el que produce las malas obras, tiene que dejar de estar en el ser humano. Por eso, reconciliación de las malas obras. En Colosenses capítulo 1 y versículo 1, 22 y 23, vamos a leer aquí lo que dice en la Biblia. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Debo señalar aquí, en la lectura que hemos tenido, algunas cosas que debemos aclarar. Dice, y a vosotros, vosotros significan los seres humanos, significan los hombres que hemos caído en pecado. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Pablo está preso en la cárcel. Estaba preso en una casa. No estaba en la celda todavía, pero no podía estar haciendo su obra acostumbrada en favor de los colosenses. Pablo escribe a los colosenses desde allí. Pero escribiéndole a los colosenses, está hablando la situación que había dentro de la iglesia de Dios y lo que se estaba sucediendo por causa del pecado. Y aquí él dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, porque el pecado nos separa de Dios.
Al separarnos del pecado de Dios, nosotros estamos relegados, lejos de Dios. Nuestra mente no está en armonía con Dios. Por eso las malas obras, porque el pecado, como la Biblia lo señala, en otra parte, que el pecado es como el ser humano que está lleno de una llaga, como que tiene lepra, desde la punta de los pies hasta la cabeza, hasta la coronilla, es una sola llaga. El pecado es una plaga, nuestra mente separada de Dios. Esa es la condición del pecado, esas son las malas obras. De esa situación, Dios quiere ponernos en reconciliación con Dios. Por eso dice el versículo 22, en su, en su cuerpo de carne, el Hijo de Dios, Cristo, toma el cuerpo de carne. Es la parte que tiene que ver con el plan de la redención. Cristo viene a la tierra, se hace un ser humano. Tomar el cuerpo de carne significa que Cristo viene con la naturaleza humana en el lugar de Adán para enfrentarse a Satanás, para enfrentarse al pecado y para lograr la reconciliación con nosotros. Dice la palabra, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles delante de Dios. ¿Cómo se hace? Cristo viene, el Hijo de Dios viene, se hace un ser humano, un hombre de carne, de hueso, como nosotros los seres humanos, viene en el lugar de Adán, se enfrenta a Satanás, al pecado, y vence en su muerte, vence a Satanás en la cruz, y en la cruz, donde Cristo muere, cuando Él muere, nos hace a nosotros santos, nos hace limpios, nos hace capaces en armonía con Él. ¿Por qué? Porque la paga que tenía que pagar el hombre por su pecado, Cristo ocupa nuestro lugar y muere en nuestro lugar. Desde el momento en que Cristo muere por nosotros, nos pone en armonía con Dios otra vez. No en virtud de nuestra capacidad o en la reconciliación de nuestra mente con Dios, sino que Cristo se hace pecado por nosotros, se hace maldición por nosotros y muere en la cruz. Él muere. Cuando Cristo muere, Él paga nuestra culpa. Cuando paga nuestra culpa, ya nosotros no estamos separados de Dios por causa del pecado. Estamos separados de Dios porque el plan de la redención está en proceso. Cristo muere y comienza la redención del ser humano. Pero nosotros, ya Dios nos mira y mira a Cristo por nosotros, porque las virtudes y el triunfo de Jesús en la cruz, Dios nos lo acredita a nosotros, nos perdona la maldición de la ley, Jesús la carga y el triunfo de Jesús nos lo da a nosotros y entonces hace que nuestra mente en armonía con Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros podamos estar otra vez en armonía con Dios. Vamos a leer entonces ahora un texto que está en Efesios capítulo 5 y versículo 27. Efesios 5, 27 dice aquí en este texto, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino
que fuese santa y sin mancha. Aquí se está presentando en esta lectura, en vez de señalar a un hombre, a la persona, se presenta a una iglesia. El plan de la redención es salvar al hombre. El hombre es puesto en armonía con Dios, pero el hombre que por fe aceptamos la redención que Dios nos da, todos los seres humanos que aceptamos la salvación que Dios nos da, formamos la iglesia de Dios. Y en la reconciliación que nosotros tenemos está esta unión. Uno como individuo, Cristo viene a lograr nuestra reconciliación como persona, porque Cristo muere por nosotros. Pero eso mismo Cristo hace por la iglesia. Y la iglesia, entonces Dios la presenta como algo puro, sin mancha, agradable, sin arrugas, sin ninguna cosa mala, porque eso es lo que logra Cristo con su iglesia. La iglesia de Dios está compuesto de todas las personas que somos redimidas. En nuestro estudio que estamos analizando, hablando de la unión del cielo y la tierra, y hablando también acerca de la reconciliación y la esperanza de la reconciliación, estamos señalando dos aspectos en nuestro estudio. Un aspecto es la persona. Cada persona, Pablo desde la cárcel, escribía a los colosenses y les hablaba. También estas enseñanzas están en los escritos del apóstol Pablo. Esa persona mm, son todas las personas que aceptamos a Cristo. Todas las personas que aceptamos a Cristo, entonces formamos la iglesia. Lo que Dios logra con una persona, lo logra con la iglesia. La iglesia de Dios, que está establecida por Cristo cuando Él viene a la tierra a dar su vida para salvar a los seres humanos, porque la iglesia de Dios que estaba formada por el pueblo de Israel, como ellos rechazan a Cristo, entonces la iglesia de Dios llega a ser la iglesia cristiana. La iglesia cristiana está compuesta de los israelitas de origen israelitas y de los gentiles, que son las personas del, de los demás países del mundo, y aceptamos la redención y entonces llegamos a ser israelitas por la fe. Y Dios tiene su iglesia. Y esa iglesia que Dios tiene, formada por cada persona de la humanidad que aceptamos a Cristo, formada por los israelitas que aceptaron a Cristo también como el Salvador, formamos parte de la iglesia y todos los seres humanos de todos los tiempos, desde los tiempos del mismo Adán, que aceptó el plan de la redención, aceptó el sacrificio de Jesús por él, formamos entonces todos la iglesia de Dios. Y lo que estamos estudiando aquí y mm, volviendo a señalar es que la reconciliación se logra con el individuo. Cristo muere para salvar a cada persona. Cristo murió para salvar a Adán, porque Cristo, el creador de Adán, el Padre, el creador de Adán, el creador del hombre, nos amó y nos ama tanto que preparó lo que se conoce como el misterio de la piedad, el plan de la redención, hizo
Un plan para que si alguien se separara de Dios, Dios ocupara su lugar y se salvara. Entonces, hablando donde nosotros estamos situados en el estudio de nuestra lección, la iglesia de Dios, vamos a presentarla ahora desde el principio hacia acá. La iglesia de Dios es comenzando con Adán y con Eva. Todos los hijos de Dios que aceptamos la salvación, Dios en la promesa de Jesús, en la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, y en su muerte en la cruz, somos reconciliados y la esperanza de la reconciliación completa con Dios y su pueblo se logra a través de Cristo. Es lo que estamos estudiando en esta semana. Todos los seres humanos que fueron fieles a Dios hasta el inicio del pueblo de Israel, somos redimidos y formamos parte de la iglesia de Dios. Cuando el pueblo de Israel forma la iglesia de Dios, o sea, el pueblo de Dios, ellos forman parte de la iglesia de Dios desde el principio. La iglesia de Dios, los que respondemos al llamado de Dios y al amor de Dios. Pero como los israelitas rechazaron a Jesús, entonces la iglesia de Dios llegó a ser todos los que habían aceptado a Dios desde antes de Israel, todos los que son fieles a Dios del pueblo de Israel hasta que Jesús vino, y todo individuo que en la tierra nació, ya sea del pueblo de Israel, ya sea del mundo gentil, todos aceptamos el plan de la redención y entonces todos somos la iglesia de Dios. Esa iglesia de Dios, mediante el plan de la redención, nosotros alcanzamos nuestra reconciliación y nuestra salvación. Esa iglesia de Dios, esa iglesia cristiana, en la Biblia se nos enseña también que si somos descendientes de Abraham, si somos fieles a Dios, somos también el pueblo de Abraham, somos el pueblo de Israel. Nuestra lección la llevamos hasta este momento, donde estamos señalando que como individuos y como iglesia vamos a ser transformados, vamos a ser vencedores, vamos a ser reconciliados de malas obras para hacer la voluntad de Dios y representar a Dios en esta tierra y estar con Dios en su reino eterno cuando ya el pecado sea destruido. Llegamos con nuestra lección hasta aquí. Vamos a continuar en nuestra próxima grabación el estudio de este tema.